¿Sería capaz de explicarle a un niño la diferencia entre una emoción, que está en el cuerpo, y un sentimiento, que está en la mente? Las dos cosas son imprescindibles. Enredes dentro de unos instantes. Claro que nos gustaría incidir sobre el carácter de la gente y sobre los principios morales y sobre el comportamiento cívico de los ciudadanos. Pero la neurociencia moderna está descubriendo que nada de esto es posible. No solo que nada de esto es posible, sino que es un verdadero disparate pretenderlo sin estudiar la competencia emocional, lo que son nuestras emociones básicas y universales con las que venimos al mundo. Hola, Juanjo. ¿Qué? ¿Cómo va el partido? Bien. Mantiene la posición del balón. Se lleva la pelota. Estás marcado a la izquierda. Juanjo, ¿tienes hambre? ¿Te preparo el zumo? ¿Lo quieres de piña? ¿Lo quieres de piña? Tú no eres mi papá. Juanjo, ¿estás bien? Tú no eres mi papá. Juanjo, ¿te encuentras bien, Juanjo? ¿Quién eres? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué te pasa, Juanjo? Dime, ¿te encuentras bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un golpe certero, no excesivamente doloroso, pero lo suficientemente fuerte como para lesionar una zona clave del córtex cerebral, allí donde convergen dos tipos de información. Cuando Juanjo mira al rostro de su padre, dos vías distintas emergen del córtex visual. La que pasa por el córtex temporal reconstruye las facciones y aporta un veredicto. La otra vía pasa por la amígdala y le da a la imagen su valor emocional. Asocia a ese rostro toda la carga de recuerdos emotivos, afectivos, de miedo incluso, toda la memoria emocional vinculada al dueño del rostro observado. Las neurociencias revelan que la lesión en el cerebro de Juanjo impide a la hora de reconocer a su padre que la emoción y la cognición trabajen juntas, como suelen hacerlo en muchísimas situaciones. Es el llamado síndrome de Capgras, pero no es el único.
Hay otros muchos trastornos mentales que empiezan hoy a ser comprendidos y que están arrojando luz sobre el papel de nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Son estos imprescindibles en nuestro día a día? ¿De qué están hechos? ¿Pueden llegar a complicarnos la vida? Antonia Damasio ostenta la cátedra David Dornsight de Neurociencia y Neurología. Además, es director del Instituto de Cerebro y Creatividad de la Southern California University y ganó el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica del año 2005. Hoy podemos descubrir en redes su importante aportación a la investigación de las emociones y los sentimientos. Dices que los sentimientos son escurridizos. Y también dices que las emociones preceden a los sentimientos. En realidad lo que estás diciendo es que las emociones son muy importantes. Y es increíble ver, si miramos a nuestro alrededor, lo poco que se sabe sobre las emociones. Es cierto. En las escuelas, en las instituciones. Por ejemplo, vas a un campo de fútbol y a veces podemos encontrar puro racismo. Y nadie le ha dicho a esa gente que detectar las diferencias con el resto en el pasado remoto, en nuestro pasado remoto, en nuestros antepasados, era fundamental y probablemente necesario. Pero que en la situación de hoy día esto ha cambiado totalmente. Después de haber meditado tanto sobre las emociones, ¿sigues creyendo que estamos en un desierto? Estamos en un terreno menos desértico que hace 10 años. Creo que el hecho de que sepamos muchísimo más hoy en día sobre la biología neuronal de las emociones y los sentimientos nos ha colocado en una posición distinta. El problema al que nos enfrentamos ahora, Eduardo, es trasladar nuestro conocimiento científico al público general y también a la formulación de políticas. Es necesario que los líderes políticos y educativos lleguen a entender lo importante que son los conocimientos sobre la emoción y el sentimiento. Porque muchas de las reacciones que nosotros consideramos tan enfermas, tan patológicas en nuestra sociedad, tienen que ver con las emociones, principalmente con las emociones sociales, y con la facilidad con la que se desencadenan esas emociones sociales y la manera en la que conducen a un conflicto social. Por eso, uno de mis objetivos en el nuevo instituto que hemos inaugurado en la Universidad de California del Sur consiste en comprender las emociones sociales para poder abordar el conflicto social. Se trata de uno de los puntos principales de nuestro programa de investigación. Ya era hora. Me alegro de que te guste. Ya tocaba, madre mía. Cuando hablamos de dominar las pasiones, dices literalmente que no se puede conseguir solamente a través de la razón pura. Así es. Y luego dices, necesitas algo extraño, una emoción motivada por la razón. Sí, eso es exactamente, Eduardo. Lo importante es que hay dos posturas sobre cómo se puede contener la pasión. La primera es la que puede asociarse con Kant, en la que literalmente simplemente dices que no, y por pura voluntad lo niegas. Y luego está una postura que podríamos asociar con gente como Spinoza o como David Hume, mucho más humanizada, porque se percatan de que la mejor manera de contrarrestar una emoción negativa concreta es tener una emoción positiva muy fuerte. Exacto. Y de este modo, esto nos conduce a lo siguiente. Cuando hablamos de la fuerza de voluntad, la voluntad es realmente un método para educar a la razón en la búsqueda de un estímulo que pueda volverte positivo en tus emociones.
la emoción adecuada. La emoción adecuada que pueda reprimir la emoción negativa. Esa es la idea. Y una de las cosas que trato en mi nuevo libro, En busca de Spinoza, es la idea, una idea que tenía Spinoza, de que para contrarrestar una emoción negativa hay que tener una emoción positiva todavía más fuerte que la neutralice. Esto es lo que es revolucionario, porque en el pasado se creía que las emociones debían suprimirse. Sí, que siempre eran malas. Debemos darnos cuenta de que las emociones vienen en todo tipo de sabores. Hay emociones buenas y emociones malas. Y de hecho, podríamos decir que el objetivo de una buena educación para los niños, los adolescentes e incluso para nosotros mismos en este momento, el objetivo de una buena educación es organizar nuestras emociones de tal modo que podamos cultivar las mejores emociones y eliminar las peores. Porque como seres humanos tenemos ambos tipos. Como seres humanos tenemos una capacidad positiva fantástica, pero también somos capaces de hacer cosas terribles. Somos capaces de torturar a otra gente, de matarla. Todo esto es inherente al ser humano. No es que algunos de nosotros seamos buenas personas y otros malas personas. Tenemos ambas cosas, así que el propósito de una buena educación y el papel de una sociedad próspera es permitir que se cultive lo mejor y se reprima lo peor de la naturaleza humana. ¿Helado de fresa o de chocolate? ¿Mejor pantalón o falda para la entrevista de trabajo? ¿Dejo a mi marido o intento hablar con él para arreglar nuestros problemas? Tomamos decisiones todos los días, algunas más trascendentes que otras. Podemos acertar o equivocarnos en cada una de ellas, pero nos gusta creer que cada decisión es el producto de un análisis objetivo, frío y racional. Hemos construido un mundo que favorece la ausencia de emociones en la toma de decisiones. Las desdeñamos, son un estorbo, una especie de niebla que nos impide ver los hechos con claridad. Pero la realidad es muy distinta. Las emociones son el resultado de un conjunto de procesos que suceden en nuestro organismo. La felicidad, la vergüenza o la culpa son química en nuestro cerebro, tan solo cambios moleculares. No podemos eliminar las emociones de nuestro cuerpo, forman parte de nuestra propia biología. La forma en que nuestro cerebro percibe estos cambios es lo que llamamos sentimientos o sensaciones. Son esenciales para solucionar problemas que requieren creatividad o que deben tratar con grandes cantidades de información. Nos ayudan a decidir. Las personas con lesiones en una zona específica del lóbulo frontal del cerebro son aparentemente normales. Hablan perfectamente y su cociente intelectual es normal, pero toman las decisiones equivocadas. La zona del cerebro responsable de sentimientos y emociones está estropeada. Pierden su trabajo, rompen sus matrimonios. Simplemente parece que pasan, que las cosas no les afectan. Saben que actúan mal, pero no les importa. Carecen de sentimientos de vergüenza y de culpa. Aprender y recordar también son tareas mucho más simples cuando van acompañadas de una emoción. Cuando existe una lesión en esta zona del cerebro, la persona no puede utilizar los recuerdos asociados a emociones. Puede traicionar a un amigo sin ningún tipo de remordimiento. Decidir sin sentir nada. Quizás el sueño de un verdugo, pero para la mayoría de mortales una situación indeseable. Emoción y sentimiento van ligados a la especie humana y nos ayudan cada día a decidir qué queremos hacer con nosotros mismos. Al principio de todo tenemos este estímulo, un estímulo que desencadena una emoción, pero estamos todavía en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Y luego afirmas que a través de medios complicados
surgirá un sentimiento. Sí, surgirá. Y esto ya es un asunto de la mente. Exacto. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, esto es muy interesante y por eso es tan importante distinguir entre la fase de la emoción y la fase del sentimiento. Cuando experimentas una emoción, por ejemplo, cuando te invade la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene el poder, la capacidad de desencadenar lo que es, en esencia, una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de tramar, proyectar esa reacción concreta según la percibimos, con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso, es cuando tenemos un sentimiento. Así que percibiremos simultáneamente que alguien ha gritado, y eso nos inquieta, que nuestra frecuencia cardíaca y nuestro cuerpo cambian, y que cuando oímos el grito, pensamos que hay peligro. Es decir, eso es, que podemos o bien quedarnos quietos y prestar mucha atención, o bien salir corriendo. Y realmente es todo este conjunto, el estímulo que lo ha generado, la reacción en el cuerpo y las ideas que acompañan esa reacción, lo que constituye el sentimiento. Sentir es percibir todo esto, y por eso vuelve a situarse en la fase mental. De modo que empieza en el exterior, nos modifica porque así lo determina el cerebro, altera el organismo y entonces lo percibimos. Es fascinante porque, en cierto modo, aunque afirmas que las emociones pertenecen al cuerpo y los sentimientos a la mente, de alguna manera cuando intentas explicar los sentimientos estás diciendo, bueno, cuando tu equilibrio metabólico, tu fisiología, tu química interna funciona bien, entonces surge un sentimiento. Sí, así es. De tranquilidad. De tranquilidad. Eso es, de placer. Porque percibes que tu cuerpo funciona bien. Claro. Y cuando tienes miedo o estás enfadado, perturbas la fisiología normal. Creas conflicto. Creas falta de armonía. Y es entonces, cuando esto pasa, cuando percibes que hay algo que no va bien y que ya no funciona. Si lo intentamos resumir un poco, estás diciendo que para tener sentimientos es necesario un buen sistema nervioso. Hay que partir de un organismo con un sistema nervioso que tenga la capacidad de proyectar en imágenes las emociones. Sí, sí. Y por último, pero no lo menos importante, hay que ser consciente de algún modo de uno mismo, de mi yo. Sí, es una teoría muy interesante, aunque es un poco como lo del huevo y la gallina. Todo lo que tiene que ver con la conciencia tiene muchísima importancia. Sospecho que nuestros sentimientos de emoción, especialmente los sentimientos más simples fruto de emociones del entorno, por ejemplo, suponen casi el principio de la conciencia. En cierto modo, no se puede tener un sentimiento propiamente dicho sin conciencia, pero no creo que se pueda tener conciencia sin un sentimiento, porque hay un punto en el que todo empieza. Y luego, las cosas entran en una espiral más complicada, en la que aumenta la conciencia y el sentimiento, más y más. Pero de algún modo es necesario el inicio. Si no sintiéramos nuestro organismo, para empezar,
Si no notáramos sus cambios, no podría haber conciencia. La conciencia está íntimamente vinculada con esta sensación inicial de uno mismo. Y para tener una sensación de uno mismo, es necesario sentir tu propio organismo y lo que cambia en él. Es necesario apoyarse en eso. Ahora entiendo por qué las plantas no tienen sentimiento. Ahí, eso es. Pese a lo que diga alguna gente. Sí, los que hablan con ellas. El sistema nervioso de mujeres y hombres es muy complejo. Por un lado está el sistema nervioso autónomo, que controla el latido de nuestro corazón, la respiración y la sudoración, en función de las necesidades de cada momento. Por otro lado, debajo de la corteza cerebral, tenemos el sistema límbico. Él es el responsable de nuestras emociones. Su actividad se dispara cuando nos enfadamos. Autónomo y límbico están comunicados. Al cabo de unos segundos del inicio de una discusión, el sistema autónomo se activa. El pulso y la respiración se aceleran. Me encanta este ejemplo porque guarda relación con mi vida y con la de muchos otros. Muy bien. Pues estás con tu compañero o compañera, con tu pareja, y acabas de hacer algo terrible. Te has portado como un imbécil. Te peleas y en algún momento te das cuenta de que has sido un imbécil y te disculpas. Ella al principio está furiosa contigo. Luego, acepta tus disculpas. Cuando desaparece el enfado, el sistema límbico se relaja. Pero el sistema autónomo tarda un poco más en recuperarse. Cuando aparentemente la refriega ha terminado, el pulso todavía no ha vuelto a la normalidad. Tú empiezas a pensar que ya pasó la tormenta. ¿Y qué pasa? De repente ella se acuerda de algo terrible que hiciste hace 27 años. No habías pensado en eso en años, pero de repente ella lo recuerda y quiere volver a discutirlo. No puedo creer que hicieras aquello en 1804. Este tipo de cosas. Fue hace 20 años y tenemos que volver a hablarlo ahora mismo. Lo interesante es que cuando activas el sistema nervioso autónomo, tarda más en desactivarse en las mujeres como media que en los hombres. Y lo interesante de este ensayo concreto es que se publicó por primera vez en una de estas revistas de hombres, de esas que explican cómo conseguir grandes músculos y una relación perfecta, y les encantó. Porque, no sé, parece explicar una experiencia que todos conocemos. Justo cuando pensabas que todo estaba arreglado, no está arreglado en absoluto. ¿Qué pasa aquí? Creo que la explicación tiene que ver con cómo sentimos las emociones y cómo decidimos qué hacer con las emociones. Afortunadamente, este desfase no es muy grande y en pocos minutos el sistema autónomo de la mujer también vuelve a la normalidad. Bueno, por lo menos hasta el próximo conflicto. Pensando en el futuro, hay una referencia aterradora en tus escritos sobre una investigación que se desarrolló en el Hospital Salpêtrière de París por un científico llamado Yves Agid. Sí. Están tratando pacientes de Alzheimer o Parkinson. Sí, Parkinson, eso es. Y utilizan electrodos. Electrodos, sí. Para activar algunos circuitos neurales. Y una de las cosas que pasó en un momento dado es que de repente, mientras exploraban a un paciente de este modo, un electrodo provocó algo, definitivamente tocó algo que hizo que la persona se desplomara en una tristeza absoluta. Y luego, sí, al revés, ¿no? Hacia la alegría. Eso es. Si pensamos en el futuro, Dios mío, Antonio, tenéis en vuestras manos la posibilidad de provocar en la gente la más absoluta tristeza o alegría. Por supuesto, estas posibilidades existen, pero no hay que pensar en ellas como algo aterrador, sino de un modo positivo. Piensa por un momento en la posibilidad de que alguien con una depresión, que esté profundamente triste y no responda a la medicación,
pueda tratarse utilizando algo así, mediante la estimulación eléctrica de una parte concreta del cerebro. Piensa lo mucho que podríamos ayudar a esa persona. Creo que, igual que sucede con todos los aspectos de la investigación que tienen que ver con seres humanos, siempre hay una parte que podría explotarse de manera negativa. Ya, claro. Pero también hay otras cosas que podrían ser muy positivas. Como lo de las células madre, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos todas estas posibilidades que probablemente mejorarán el mundo en 10, 20 o 30 años, que harán que menos gente sufra. Sin embargo, como sociedad, debemos ser responsables del uso correcto de estos progresos. Debemos utilizarlos inteligentemente. Y la sociedad debe decidir cómo utilizarlos a través de un debate amplio. Como seres humanos sociales, somos responsables de dar un buen uso a los resultados de la investigación, de impedir el abuso, el uso incorrecto y de hacerlo de tal modo que ayude lo máximo posible a la humanidad. A veces, cuando intentamos recordar un evento, no somos capaces de describirlo al completo. Algunas cosas se nos olvidan. Un nuevo hallazgo de la Universidad de California podría revelar este misterio al comprobar que una sola experiencia queda fragmentada en diferentes partes del cerebro. Existen 3 partes en el cerebro para almacenar una única experiencia. El hipocampo procesa la memoria contextual, pero los estímulos desagradables de la experiencia vivida no quedan retenidos en el mismo lugar, sino en una zona de la corteza cerebral. Una tercera parte engloba las anteriores. Se trata de la amígdala, que es responsable de consolidar los recuerdos en general e influye también en el almacenamiento. Lo más intrigante del estudio es que esta división no afecta a nuestro recuerdo, puesto que siempre lo pensamos como un único evento. Cuanto más sepan los científicos sobre las partes del cerebro relacionadas con el recuerdo, mejor podrán entender las posibles causas del deterioro de la memoria. Además, les ayudará a comprender por qué diferentes tipos de lesiones pueden afectar a diferentes sistemas de la memoria. El uso de la resonancia magnética parece que no tiene límites. Ahora, investigadores de la Universidad Temple de Filadelfia la han empleado para mostrar cómo áreas específicas del cerebro se activan cuando alguien miente. Y es que el sistema nervioso no lo puede controlar todo. El problema viene de la ineficacia del polígrafo, puesto que depende en gran parte de las manifestaciones exteriores de los sujetos que se les somete a esta prueba. Se ha comprobado que hay personas capaces de controlarlas, como mantener la transpiración, la postura y las expresiones faciales. Pero llegar a controlar la activación del cerebro todavía es imposible. Así que este nuevo sistema supera las limitaciones del polígrafo. Es un método más objetivo y riguroso a la hora de detectar a los mentirosos. Los investigadores han comprobado que hay regiones del cerebro que se activan mucho más al mentir que durante la declaración de la verdad. Parece lógico, puesto que al mentir, las personas deben hacer un esfuerzo para ocultar la verdad y activan zonas que no son necesarias cuando se es sincero. La popular frase publicitaria del frotar se va a acabar puede que esté a punto de cumplirse. El experimento llevado a manos de investigadores australianos trata de un cuarto de baño que se limpia a sí mismo con el uso de nanopartículas. Están compuestas de dióxido de titano y son capaces de eliminar microbios y descomponer compuestos a través de la luz. El proceso es sencillo. Estas partículas absorben la luz ultravioleta por debajo de una cierta longitud de onda. De esta forma excitan los electrones y dan a las partículas una capacidad oxidativa superior que cualquier producto de limpieza. Pero el gran problema de este invento es que solo se activan con luz solar. Es por este motivo que los responsables del estudio ahora intentan encontrar vías de activación de partículas con la luz artificial. Creen que modificando las nanopartículas de dióxido de titanio con otros elementos como el hierro y el nitrógeno podrán absorber la luz de mayor longitud de onda. Pero todavía faltan muchas más pruebas de laboratorio para poder comercializar este producto. El amor es eterno mientras dura, pero nuestro cuerpo no entiende la eternidad. Científicos de la Universidad de Pisa
han identificado los cambios de los niveles hormonales responsables de disminuir la pasión y aumentar la ternura. Este proceso se da en solo 2 años desde el inicio de la relación. Se trata de 2 hormonas. La neurotrofina, que sería la equivalente a las flechas de Cupido, es el mensajero químico de la pasión y la hormona que domina durante el enamoramiento. Por el contrario, existe la oxitocina, o la hormona de la ternura, que favorece los sentimientos de conexión y apego. Los científicos, a través de su estudio, han comprobado que esta última aumenta su concentración en las parejas que llevan más tiempo juntas, mientras se produce una disminución de la neurotrofina. El dilema está todavía abierto. Aunque los sentimientos estén regulados por la química hormonal, ¿somos nosotros quien la activamos? Sea lo que sea, este paso de la pasión a la ternura no se acaba de aceptar socialmente. Se entiende como que el amor se va, pero simplemente cambia. Y este es un proceso que debemos disfrutar tanto como la pasión del primer día. Bienvenidos a esta segunda parte de Redes. Bueno, en la primera ya han oído a Antonio Damasio, ¿no?, hablar de la competencia emocional. ¿A quién, díganme, a quién no le gustaría poder influir en el carácter de sus hijos o de otras personas, en los principios morales de un colectivo, de una nación, o incluso en el comportamiento cívico de los ciudadanos? Bueno, pues todo eso lo han intentado sin mirar las emociones, sin que nadie se ocupara, ni en las escuelas. Oye, es fantástico, es que es increíble, sin que nadie se ocupara de lo que ahora llamáis los psicólogos evolutivos y los biólogos la competencia emocional. Y el otro día Damasio, justamente en Madrid, me decía, hombre, está un poquito mejor que hace 10 años, en que esto era un desierto. ¿Y está un poquito mejor, Álvaro? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el tema es un tema apasionante, ¿no? Y está empezando a tomarse conciencia de su importancia en la educación. Yo creo que cada vez más los maestros, los profesores, los responsables educativos, los padres, los ciudadanos consideran que no se puede educar solo pensando en la inteligencia y en el desarrollo cognitivo, sino que hay que incorporar las emociones, el mundo de los sentimientos, el mundo afectivo, no solo, como muchas veces se ha pensado, para tener las emociones tranquilas y permitir que los alumnos aprendan, sino como un elemento fundamental para el desarrollo de la persona, para el pensar tranquilo, para el pensar apasionado, para disfrutar de la vida, para en el fondo ser felices. Una de las cosas que dice Damasio es que la emoción, bueno, primero hay un estímulo, un grito de miedo, fuera, lo que sea, y eso tiene un impacto sobre tu cerebro, a lo mejor se te ponen los pelos de punta, lo que sea, y luego empiezas a decidir, él dice es pura emoción, es cerebro, es cuerpo. Pero al mismo tiempo empiezas a barruntar, ¿qué hago? Me voy corriendo, me quedo, y dice, eso ya es pensamiento, eso sigue siendo cuerpo, cerebro, porque lo tiene todo muy ligado, pero ya es un sentimiento, ¿no? Es la diferencia que hace él entre emoción y sentimiento. Oye, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa ahí dentro cuando sentimos algo después de todo este proceso? Es un viejo debate. Ya a principios del siglo XX, psicólogos como William James y Karl Lanz, en los Estados Unidos, planteaban el dilema de si tiemblo porque tengo miedo o tengo miedo porque tiemblo, que es una forma de plantearse si primero es la emoción, el aspecto más somático, más corporal, y después el sentimiento, el aspecto más mental o cognitivo, o si al revés, o si primero es el sentimiento y luego los cambios que tienen lugar en el cuerpo. Porque el sentido común, la intuición, nos dice que yo primero siento el sentimiento, la emoción, si queremos decirlo con cualquiera de las dos palabras. Y cuando siento el miedo, entonces cuando mi cuerpo se modifica, el corazón late más rápido, cambia la resistencia eléctrica de la piel, cambia la frecuencia respiratoria y una serie de actividades en órganos, endocrinos, etcétera, etcétera.
parecía que eso era así, el sentido común nos dice que es así, pero la intuición de James y de otros, y los trabajos recientes de Damasio en la neuropsicología, vienen a demostrar que si no hay primero unos cambios en el cuerpo, que el cerebro los refleja, los lee, el tipo de sentimiento que se puede organizar no es exactamente un sentimiento fuerte, intenso, maduro. O sea que la emoción precede al sentimiento. Ah, total. El sentimiento es como la lectura de lo que está ocurriendo en el cuerpo. O sea que James tenía razón. James tenía razón, aunque ha sido muy criticado ese planteamiento. Ha habido mucho debate fisiológico, psicológico respecto de ese tema. Oye, y otra pregunta, Ignacio. Y ahora van más allá, y dicen, si quieres neutralizar, controlar una determinada emoción, llamémosle pasión, no lo vas a hacer con la lógica y la razón, sino que vas a utilizar la razón para que te induzca otra emoción. Exacto. Sin la cual no vas a controlar. Esa es la clave. Eso ya es gordísimo, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que eso es así. Estás. Absolutamente. Pues oye, va siendo hora seguramente de que alguien diga a los niños y a los maestros, ¿no? ¿Qué son esas historias? Pero si me permites, es que yo no estoy totalmente de acuerdo con la idea de que la educación emocional ha estado absolutamente ausente. Probablemente ha estado ausente de una forma decidida y explícita, organizada, estructurada. Pero las emociones son tan antiguas como el hombre mismo, ¿no? Y es muy difícil que ningún tipo de educación, por antigua que sea, haya habido una ausencia total de, vamos a decir, tratamiento implícito o explícito de las emociones. Incluso los grandes tratados éticos, religiosos, la Biblia, el Corán, etcétera, si uno se para bien a pensarlo, no son más que ya propuestas pedagógicas para intentar de alguna forma refrenar, controlar o modular las emociones. Bueno, evitarlas, controlarlas, exacto, pero no para profundizar en su conocimiento. El problema está en que no ha habido una propuesta intencional, coherente, que atendiera el desarrollo emocional de todos los niños desde sus edades tempranas hasta los 16, 18 años al menos. Es decir, que normalmente el trabajo emocional está muy presente en las edades infantiles y también en la educación primaria, en donde los maestros pues entendían que la relación emocional con los alumnos era fundamental. A partir de ahí, pues yo creo que la prioridad cognitiva y de conocimientos ha sido casi absoluta. Ahora, lo que se plantea no es solo que el maestro de manera intuitiva trabaje el campo emocional, sino que haya una reflexión científica y pedagógica, es decir, bueno, ¿qué mecanismos hemos de utilizar? ¿Cómo facilitamos lo que ahora se denomina la alfabetización emocional? ¿Qué papel puede tener la amistad, la confianza en el desarrollo de los alumnos y en las relaciones sociales? ¿Cómo la amistad y la confianza facilita la lealtad, la empatía, la solidaridad con los otros? Es decir, ¿cómo se construye todo eso en la educación? Lo vamos a ver, y a lo mejor lo vamos a ver después de un reportaje que os quiero pasar, porque una vez me acuerdo que me invitaron a estudiar el proceso de aprendizaje en el extranjero de los robots, y yo dije, pero proceso de aprendizaje de los robots, ¿para qué de los robots? Y me dijeron, porque estudiando los robots a lo mejor aprendemos algo sobre el proceso de aprendizaje de los homínidos, de los humanos, y aquí nos pasa algo parecido. Si ahora se dañase la parte prefrontal del cerebro, su vida cambiaría de forma radical. Podría razonar y realizar ejercicios lógicos, pero se desconectaría emocionalmente. La neurología ha descubierto que a pacientes con esta condición les resulta imposible discernir qué decisión es la más adecuada. Sin emociones, elegir es muy complicado. Y nos preguntamos, ¿por qué no dotar de emociones y sentimientos a estructuras tan lógicas como los ordenadores? ¿Se convertirían así en entes más avanzados? Hemos incorporado a nuestros robots modelos emocionales. A alguna gente le molesta que lo llamemos emociones, porque afirma que las máquinas no pueden tener emociones. Así que simplemente hablamos de modelos emocionales, pero funcionan de un modo parecido a las emociones en los seres humanos y realmente consiguen que al robot le resulte más fácil elegir entre las miles de cosas distintas que puede hacer cada segundo. Esto le proporciona cierta orientación general al robot.
La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por grandes avances tecnológicos. En este periodo, el ser humano fue testigo de cómo los ordenadores superaban con creces su velocidad de cálculo. El enfrentamiento hombre-máquina llegaba a su máximo apogeo en 1997, cuando el programa Deep Blue vencía al entonces campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov. Durante los últimos siglos de nuestra historia, el género humano se ha ido viendo despojado de todo aquello que lo volvía especial. Hubo un tiempo en el que la Tierra era el centro del universo, pero llegó Galileo y nos lo arrebató. Seguíamos siendo distintos de los animales, hasta que Darwin también nos quitó esa idea. Bueno, todavía nos quedan las emociones. Solo la gente y los animales tienen emociones. Como cuando Garry Kasparov perdió ante la máquina de ajedrez Deep Blue en 1997. Había perdido toda una vida de trabajo y lo había derrotado esa máquina. Pero lo que dijo fue, bueno, por lo menos no ha disfrutado ganándome. Seguía siendo especial, tenía emociones, la máquina no. Y por cierto, la máquina no tenía emociones en absoluto, tenía razón. Él sentía emociones y la máquina no. Pero creo que en el futuro nuestros robots sí tendrán emociones y el pobre Kasparov tendrá que encontrar otra cosa para sentirse especial. Ronnie Brooks y su equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron hace ya unos años un robot que reunía características poco frecuentes. Se mezcló el término máquina con el de emociones y apareció Kismet. Según sus diseñadores, este robot es capaz de interactuar con personas, reconocer actitudes en otros y transmitir su estado interno. Y he aquí la confusión. ¿Qué es el estado interno de Kismet? ¿Hablamos del estado anímico de un robot? A nuestro robot Kismet le incorporamos un modelo emocional. Se trataba de un programa informático con muchas variables, un conjunto de números, en último término, que representaban distintos aspectos sobre si el robot estaba alegre, animado, solo. Todos estos números en su conjunto se convirtieron en las emociones del robot. ¿Se trata de emociones verdaderas o de un simple modelo de emociones? Me parece que es una pregunta difícil de responder. ¿Hasta qué punto son complejas las emociones humanas? Son bastante complejas. Pero ¿cuán complejas son las emociones de un perro? ¿Y las de un ratón? A medida que pasamos a animales más y más simples, los estados emocionales también parecen volverse más y más simples. ¿Y dónde está el punto en el que coincide lo que podemos incorporar a los robots hoy en día con lo que tienen los animales más simples? No estoy seguro de que lo sepamos todavía. Si miramos a los robots que hemos creado hasta ahora, tienen modelos emocionales bastante simples. No son tan robustos como nosotros o como cualquier otro animal. Pero a veces, durante unos pocos minutos, la gente interactúa con ellos como si fueran criaturas. Creo que nos acostumbraremos a tener estos seres que parecen animados en nuestras vidas y que pasarán a formar parte de la fábrica de nuestra vida, del mismo modo que las puertas que se abren automáticamente ya no nos sorprenden. Simplemente formarán parte de la fábrica de nuestras vidas. En un futuro, la robótica podría destronarnos de esta posición de seres únicos y especiales que nosotros mismos nos otorgamos. Tanto si lo hace como si no, el ser humano seguirá gozando de emociones y sentimientos y quizás sea la robótica la que nos ayude a entender mejor nuestro lado menos racional. Una de las cosas interesantes de dotar a los robots de emociones es que esto nos brinda un objeto de estudio ajeno a nosotros que podemos mirar por dentro. No podemos mirar dentro de nuestra cabeza con mucho detalle. No podemos mirar dentro de los animales a la vez que estudiamos su comportamiento emocional. Pero con los robots podemos hacer que interactúen con la gente y estudiarlos a la vez. Esto nos ayuda a desarrollar teorías acerca de las emociones y su funcionamiento de un modo mucho más experimental que el que moralmente podríamos utilizar con personas e incluso con animales. Las emociones y los robots. Tiene gracia, pero ahora es verdad que especialistas como Ronnie Brooks y otros andan buscando meter emociones en los robots. ¿Y sabes por qué? Porque dicen que como han llegado a la conclusión los biólogos y los neurólogos,
que no se puede tomar una decisión sin emoción, que todas las decisiones supuestamente lógicas y razonables están contaminadas por una emoción o no existe decisión. Dice, entonces, ¿cómo vamos a utilizar un robot sin emociones, no? No, yo creo que antes se usaba la metáfora del ordenador para tratar de simular la cognición humana y ahora se está incorporando las emociones. Y una experiencia que tuve hace unos años fue de un alumno que quería hacer, bueno, ingeniero de telecomunicaciones, y quería hacer la tesis doctoral, había trabajado en el ámbito educativo, y se me presentó en mi despacho y me dijo, Álvaro, tengo mucho interés en diseñar un robot que simule procesos de comportamiento, de movilidad, y también que simule las reacciones emocionales ante los obstáculos. Que se enfade. Que se enfade. Y entonces, al cabo del tiempo, me trajo un robot, le llamaba Sancho, ¿no? Y lo puso en el despacho para que, bueno, se moviera, estaba diseñado para moverse, y cuando había un obstáculo que no podía resolver, se ponía en marcha luces y sonidos que demostraban que, bueno, que estaba incómodo, que estaba nervioso, que estaba agresivo contra aquellos obstáculos que le habían situado, ¿no? Por ahí vamos. Yo creo que la emoción estaba en la mente del observador, más que en el propio robot. ¿No? Bueno, yo creo que ciertamente es una metáfora, ¿no? Es decir, que no debemos verlo en lo que tiene de metáfora. Pero hay una cosa, Ignacio, que no quiero que te me vayas sin que me contestes a esta pregunta. Es una cuestión de cerebro y de productos químicos, quiero decirte, de secreciones, de dopamina, de oxitocina, lo llamáis, o algo así, para el tema sexual. Vasopresina. Eso. Bueno, oye, ¿es así eso? Quiero decirte, con las ratitas con las que trabajáis, ¿tienen el sentimiento de estar enamoradas, de un impulso sexual, cuando reciben dosis de dopamina o de oxitocina o como se llame, o las podéis poner tristes? Sí, son hormonas que se liberan en situaciones emocionales, en situaciones de relación entre parejas sexuales, y que se ha demostrado perfectamente que crean vínculo, apego. Por ejemplo, la oxitocina es una hormona que si se elimina su efecto por procedimientos artificiales, la pareja sigue teniendo relación sexual, sigue copulando, pero ya no permanece unida. En algunas especies donde se ha podido comprobar que precisamente la oxitocina crea un vínculo estable y definitivo. Por ejemplo, en los campañoles de pradera, una especie de ratoncillo donde se han hecho ese tipo de experimentos. Algunos han llegado incluso a llamar a estas hormonas, la vasopresina, la oxitocina, pues los químicos de la monogamia, lo cual es bastante exagerado. Probablemente es un tipo de relación de apego que no solamente se establece en situaciones puramente sexuales, sino en cualquier tipo de interrelación social entre dos individuos. Y es cierto que así ocurre, que esas hormonas contribuyen al enlace entre los sujetos, pero lo que no está claro es que en animales el sentimiento que se produce cuando se liberan esas hormonas sea del mismo tipo que el que se produce en las personas. A mí eso, francamente, cuando se manifiesta alguien en ese sentido, me parece una exageración. Nuestro cerebro es mucho más complicado. Cuanto antes hablábamos de las emociones en los robots, el problema crítico está en la consciencia. Hace unas semanas hablábamos precisamente en este programa también de la conciencia y de sus bases fisiológicas. Si no hay conciencia, el sentimiento como tal no puede aparecer. Existen reacciones que podemos considerar emocionales y que en conjunto como patrón pues las llamamos emociones, y eso lo podemos establecer perfectamente en ingenios artificiales e informáticos. Pero el sentimiento no, porque el sentimiento es mucho más. El sentimiento es, por así decirlo, ya el hacer consciente lo que está ocurriendo en el cuerpo. Y eso no puede existir, al menos en el grado que existen las personas, en seres inferiores o en seres artificiales. Tenemos emociones que solo se producen cuando, me corriges Álvaro, cuando ya se tiene conciencia y hay una interrelación con los demás. Me refiero, por ejemplo, a la empatía, las emociones sociales. Sí. El saber ponerse en el lugar del otro, esas cosas. Bueno, esto
oye, sigue siendo un tema emocional. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente te hace falta un poquito de conciencia. Tú lo que dices, es muy difícil que una ratita o un perro o un chimpancé tenga conciencia y tenga esta capacidad de interactuar con otros. Sí. Hay muchos que te van a decir, sí, ya lo sé, te lo van a cuestionar eso. ¿Tú qué dices, Álvaro? Yo comparto tu opinión claramente, la tuya y la tuya también. Sí. Ahora, yo creo que determinadas investigaciones tienen un serio riesgo de reduccionismo y en ese sentido hay que saber integrar distintos planos que se apoyan mutuamente, el biológico, el psicobiológico, el cognitivo, el emocional, la conciencia, como elementos que van estructurándose de manera progresiva y por lo tanto sin reducir el uno al otro, ¿no? Dicho esto, uno de los temas, yo creo, muy bonitos que tú planteabas, Eduardo, sobre el desarrollo emocional, es la vinculación también del mundo emocional con el mundo moral y el mundo ético. Hay una parte de las decisiones morales, están imbricadas en los sentimientos de empatía, de ponerse en el lugar del otro, incluso algunas virtudes morales, sentimientos morales como la compasión, están profundamente vinculadas a ese sentir, a ese vivirse emocionalmente dentro del otro, ¿no? Y la ausencia de esos sentimientos limita la capacidad de conductas prosociales y limita la capacidad del ser humano, de los alumnos en el ámbito educativo, de tener una razón comprometida, porque también en el mundo de la moral y de la ética, desde mi punto de vista, el juicio moral debe ser un juicio emocionalmente vinculado y comprometido personalmente. No hay la justicia fría, no es justicia. La justicia debe entender el entorno, debe entender elementos personales y debe ser equitativa, es decir, tener respuestas desiguales para los desiguales y no aplicar las normas de manera rígida, ¿no? Bueno, ese tema yo creo que es un tema muy bonito desde la reflexión teórica, pero también muy interesante en el ámbito educativo, es decir, cómo nos planteamos los maestros educar en la autonomía moral y cómo incorporamos en ese desarrollo moral también el mundo emocional y el mundo de sentir con nosotros, porque si no nos sentimos preocupados y tristes y afectados por la miseria, por la pobreza, por la guerra, por la violencia, pues difícilmente tendremos comportamientos éticos. ¿Podréis cambiar, podréis hacer que una persona triste, tristísima, sumida en la tristeza, deje de ser triste? Te voy a decir por qué creo yo que no. Precisamente lo explico en algunas de las conferencias que hago sobre las emociones. Yo creo que las emociones están también, en cierto modo, autoblindadas por la relevancia que han tenido en la evolución para la supervivencia y la adaptación de los individuos. Y en ese sentido creo que si tuviéramos una persona que está pasando un trance de tristeza, por ejemplo, profunda, porque acaba de perder un ser querido, y tú le ofreces una fórmula rápida, tomarse una píldora, por ejemplo. O un electrodo. O un electrodo. Bueno, eso sería un poco más invasivo y probablemente ya tendría su propia pega, pero una píldora para que esa tristeza se convirtiera nuevamente en un estado normal, de satisfacción, incluso de alegría, probablemente esa persona no querría tomarse esa píldora. La emoción le impediría tomar la decisión de tomársela y necesitarías otra píldora para vencer la emoción, de superar la emoción, para tomarse la píldora cambiar. Hemos llegado al final, aunque no queramos, y les dejo con este pensamiento hasta el próximo programa. El que las emociones, es verdad, a lo mejor están blindadas, pero no lo suficiente como para que no podamos realmente parlamentar y gestionarlas. Hasta la próxima semana. El concurso La Cuestión de Redes ha llegado a su fin. Hemos recibido vuestras respuestas y un jurado experto seleccionará al ganador del concurso. Sabemos que la única manera de conocer el futuro es seguir vivos todo lo que podamos y verlo con nuestros propios ojos. Pero la evolución nos ha dotado con la capacidad de imaginar. ¿Qué respuesta nos sorprenderá con su viaje al futuro?